Que nos corresponde, vamos a escuchar 3 ponencias y el tema de esta mesa es el reino de Dios y el ecumenismo. Entonces empezamos con la primera ponencia que está a cargo del estudiante Cristian, que está conectado, Cristian Andrés Martínez Silva. Cristian Andrés Martínez es de la Orden de San Agustín y la ponencia que nos va a acompañar en esta mañana es el perdón y la reconciliación como elementos esenciales en la construcción de la unidad. Entonces, Cristian, bienvenido. Te recuerdo que tienes 20 minutos para tu ponencia y luego damos espacio para las preguntas. Los estudiantes y docentes que nos acompañan en esta mañana en el auditorio, entonces les pedimos que en la medida que vaya transcurriendo las ponencias, podamos ir formulando preguntas para que al final podamos hacérselas a nuestros ponentes. Sí, señor, muy buenos días. Primero, pues, bienvenidos a todos. Muchas gracias, pues, por esta oportunidad, por permitirme, pues, participar con ustedes. Y, pues, procedo a la lectura. Por términos de tiempo, no voy a leer el resumen, sino que voy a empezar con el desarrollo mismo de la ponencia. ¿Está como bajito? ¿Sí me escucha? Vamos a subirle un poco el volumen porque estamos muy bajito. Vale, muchas gracias. Prueba, Cristian. ¿Listo? ¿Ahora sí? ¿Mejor? Un poquito mejor. Escuchamos muy bien. ¿Se escucha? Adelante, Cristian. Listo, muchas gracias. Entonces, procedo con la lectura. El ecumenismo no es una realidad nueva para la Iglesia. Por el contrario, desde el mismo inicio de la cristiandad, el ecumenismo ha sido parte de la praxis misma de la fe. Las primeras comunidades buscaban precisamente esa unidad de los creyentes. Esto no por deseo de ellos, sino por el mismo mandato misionero que recibieron por encargo del Señor. De allí que la unidad de los cristianos no es algo que se pueda tomar a la ligera como algo sin importancia. Por el contrario, es esa unión de los fieles la que abría el corazón de los creyentes a la conversión. El mismo Jesús pone como condición la unidad para la fe, lo que significa que el primer testimonio del creyente para el mundo es precisamente practicar y vivir el itinerario de construcción de la unión de los fieles. Y para ello se hace necesario evidenciar unos puntos de partida sobre los cuales edificar la unicidad, a saber, el perdón y la reconciliación, como la base de las virtudes teologales. Por lo cual, cosas como el camino sinodal, del que tanta insistencia ha hecho su santidad Francisco, ese caminar juntos, responde a esta necesidad de reconciliación y unidad por parte de los creyentes para llevar un mensaje evangélico que antes tiene que ser vida. Así pues, a pesar de que la tarea ecuménica en últimas está en manos de la cabeza de la Iglesia, no se puede ni se sigue que sea una labor exclusiva de la jerarquía, puesto que la reconciliación y el perdón es una responsabilidad de todos los creyentes. Propender la unidad en el contexto particular depende de la vivencia personal, de la fe, de los consejos evangélicos, del llamamiento eclesial. La unidad, el deseo y llamamiento de Dios. El ecumenismo, la búsqueda de la unión de los hombres que creen en el Dios uno y trino, el cual a través de la cooperación en unidad ha encarnado el Hijo, el Verbo, quien a su vez se entregó en la cruz por el perdón de los pecados de la humanidad, es antes que algo humano, institucional, deseo divino, del mismo Cristo, del Verbo encarnado, como nos dice Unitatis Reintegratio. División que abiertamente repugna a la voluntad de Cristo y es piedra de escándalo para el mundo y obstáculo para la causa de la difusión del evangelio por todo el mundo. Pero esto no significa o es sinónimo de una dependencia total de Dios y que el hombre se puede enajenar de la responsabilidad de propender por la unión, pues como dice Gaudium et Spes, número 27, de modo que cada uno considere al prójimo sin exceptuar a nadie como otro yo, puesto que la referencia
al deseo de Cristo de que todos sean un único rebaño es ante todo un apelativo a la libertad del hombre, a que la voluntad del individuo sea la del Señor. Se configure a Jesucristo en unidad, sean así el antitipos de la Trinidad. De esta manera se prefiguran dos vocaciones en el hombre, a saber, la santidad de la persona, volver al Padre, y la segunda, la unidad de los creyentes. Así pues, todos bajo el único pastor, la única cabeza, son consolidados como uno por y en el Señor. No solo por la acción sacramental, el bautismo, sino que la praxis misma de los creyentes revela ese vínculo de unidad. Y es que la división proveniente del odio a raíz de las heridas del pasado, las palabras de San Pablo sobre la unidad del cuerpo, son infructíferas. Esto con referencia a Corintios, a 1 Corintios 12 a 14. Por eso dirá Tirjat, los bautizados no son cuerpo de Cristo más que permaneciendo en dependencia de lo que hizo y fue el Señor. De este modo, es a través de la gracia del Espíritu Santo que actúa la intimidad del individuo, a fin de que sea un testigo vivo de lo que profesa. Dice Forte, guía a la Iglesia a toda verdad, la unifica en comunión y misterio, la provee y gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos, y la embellece con sus frutos. Así pues, la unidad de los creyentes es deseo divino y se sustenta en él, en el Santo Espíritu, toda vez que es por su obra, su gracia, que los hombres pueden vencer sus diferencias y unirse entre ellos y con Dios. En otras palabras, no es sino por el actuar de Dios mismo que el pecado y la división son vencidos en miras de alcanzar la reconciliación, la unicidad de los creyentes. Nos dirá Reconciliatio et Penitencia. Reclama, por tanto, la necesidad de una profunda transformación de los corazones y del descubrimiento de la misericordia del Padre y de la victoria sobre la incomprensión y las hostilidades entre hermanos. La necesidad de una cabeza para la unidad. Y es que la transformación del hombre se consolida en la teopoiesis, emanada por Cristo, y que es promulgada y sustentada en la elección de Pedro como roca de la Iglesia, que se manifiesta como un signo de unidad, dice Forte, bajo la guía del que es cabeza visible de la comunidad eclesial, el obispo de Roma, a saber, todos congregados bajo una misma fe, bajo una misma cabeza visible que con caridad y respeto mantiene unido el rebaño del Señor hasta su regreso, lo cual se ha manifestado desde la misma caridad, unidad de las primeras comunidades, a las que en últimas la cristiandad está llamada a regresar. Esto es, cómo a pesar de que los apóstoles predicaban universalmente en diferentes comunidades paganas y judías, siempre permanecieron en la unidad de fe del llamamiento de Cristo el Señor. Por lo cual, a pesar de que los hermanos separados participan de una u otra manera de la redención hecha en Cristo, no encuentran la plenitud de los medios de gracia que el Señor ha instituido como auxilio para los hombres, sino en la Iglesia Católica, que a su vez ha sido constituida como la administradora y custodia a través de la sucesión apostólica, a quienes en principio se les concedió la administración de los bienes celestiales y quienes ellos mismos han encomendado a sus sucesores esta tarea hasta los días que corren. Dirá Unitatis Reintegratio. Número 3. Solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de la salvación, puede conseguirse la plenitud total de los medios salvíficos. Razón por la cual el esfuerzo ecuménico eclesiástico, la búsqueda de la unidad de los cristianos, no es un pormenor, ni algo que se pueda tomar a la ligera, pues en últimas, busca ofrecerle a toda persona humana copiosamente los medios de la salvación, la íntima unión con Cristo. Dice Forte, el cristiano es el ungido por el Espíritu Santo. En el bautismo y en la economía sacramental está configurado con Cristo y por él y en él está lleno del Espíritu Santo. No obstante, este esfuerzo, este interés, no es sin más un acto jurídico o social,
a saber, que la iglesia esté en búsqueda de tener más seguidores o más territorio o cualesquiera epíteto que se desee colocar. Por el contrario, es el llamamiento del Señor que todos los hermanos arraigados en Dios uno y trino se orienten hacia Él como fin último de Dios, como fin de su caminar. Esto se ve reflejado en la misma naturaleza de la iglesia, donde se vive en unidad a pesar de la diferencia, sino se vive la unidad por la diferencia, reconociendo la personalidad propia, a saber, reflejar la unidad cristiana es también reconocer el valor de la unidad de la persona humana. Cada uno es único. Es depurar la idea de que la unidad es igualdad, obviando la riqueza y lo fructífero de la diversidad. Desde aquí nace una de las reglas innegociables del trabajo ecuménico, el respeto profundo a los otros cristianos. Aquí nace un punto clave, implícito, en el ejercicio ecuménico, tener una actitud tolerante frente a los demás, a saber, que debe haber unidad en lo fundamental y en lo demás caridad, por lo que debe haber un sincero deseo de conocer la fe profesada, de comprender y explicar cuáles son los principios innegables. Esto se consolida como condición de posibilidad para que se dé un diálogo real, puesto que hablar de que el ecumenismo hace parte del ser mismo de la iglesia no es sin más una característica del quehacer eclesial. Por el contrario, pertenece a la misma naturaleza eclesial. Esa es la exhortación y exigencia que trae consigo implícitamente el ecumenismo, de que sus miembros viven y practican la fe recibida, la conocen íntimamente. Dice Unitatis Reintegratio número 4. Aunque la Iglesia Católica posee toda la verdad revelada por Dios y todos los medios de la gracia, sin embargo, sus miembros no la viven consecuentemente con todo el fervor, puesto que no es sino hasta que el católico viva su fe de manera radical, que emane el olor a Cristo, que puede y llega a evangelizar su entorno. Por eso le exige necesariamente que su fe y su corazón maduren, se transfiguren a fin de que sean otros Cristos, dirá Gaudium et Spes número 32. Primogénito entre los muchos hermanos, constituye por el don de su espíritu una nueva comunidad fraterna que se realiza entre todos los que, después de su muerte y resurrección, le aceptan a él por fe y por caridad. Y es que la división de la iglesia del Señor es ante todo un acto humano, a saber, dejándose llevar por el pecado y la soberbia del corazón que se engría ante el llamado de respetar y amar incluso a los adversarios, poniéndose como centro él y desplazando a Dios, olvida que pertenecer a la verdadera iglesia del Señor es antes que cualquier cosa una auténtica vivencia de las exigencias del Señor, de la configuración de su ser y quehacer como cristiano, dirá Forte. El evangelio que anuncia la iglesia no es una doctrina, sino una persona, Jesucristo. La misión exige el testimonio integral del mismo. Con lo cual el ecumenismo no se restringe a una tarea jerárquica clerical con las demás cabezas de las distintas denominaciones cristianas, sino que más bien es a través de su guía en la enseñanza de la sana doctrina que todos los fieles se hacen partícipes del ecumenismo, en principio buscando la unión en sus hogares, en sus trabajos, en últimas en la comunidad donde se desenvuelven. Así pues, están llamados a participar de la unión bajo Cristo el Señor con su entorno. De esta manera, la tarea empieza siempre con el interior de la persona, pues no puede haber diálogo en el odio y la división, pues la indiferencia destruye, a donde la riqueza de la individualidad se transforma en el veneno de la fe, a saber, en vez de que las diversidades legítimas fomenten con alegría e ilusión la diversidad, para que estén en pro de la ayuda de la persona, de crecer en santidad y justicia como posibilidad de medios de salvación, se presentan como medios de perdición, maquinando la forma de destruir al prójimo con su forma de pensar, de ser, dirá Unitatis Reintegratio número 7. Por eso tenemos que implorar el Espíritu Santo, la gracia
de la abnegación sincera, de la humildad y de la mansedumbre en nuestros servicios y de la fraterna generosidad del alma con los demás. La unidad es por y en Cristo. Para que esta realidad de la unidad y la pluralidad sea ontológica, pertenezca a todo creyente, se hace esencial el diálogo, que permite la armonía entre lo uno y lo múltiple. Empero, esto es imposible que se realice sin el perdón y la reconciliación, afianzados como la condición de posibilidad para la unidad. Dirá Gaudium et Spes número 28. La doctrina de Cristo nos pide incluso que perdonemos las injurias y extiende el precepto del amor a todos los enemigos. Por lo anterior, es innegable establecer la necesidad del Señor, y no simplemente en términos doctrinales, sino en su praxis misma, pues solamente Él es el único que puede transformar los corazones, donde Cristo se consolida como el sentido y el sustento de la unidad, razón por la cual la unicidad de la Iglesia se fundamenta en Él, con la constante súplica universal de todos los creyentes en la oración, pidiendo al Señor que a través de la teopoiesis congreguen a todas las personas en un único rebaño. Mientras tanto, el creyente tiene la tarea y la responsabilidad de seguir los consejos evangélicos para que su vida manifieste al Señor, buscar siempre la reconciliación, la unidad con su prójimo. Dirá Unitatis Reintegratio número 7, porque cuanto más se unan en estrecha comunión con el Padre, con el Verbo y con el Espíritu, tanto más íntima y fácilmente podrán acrecentar la mutua hermandad. Así, el ejercicio ecuménico se sostiene en dos realidades como la Iglesia misma, una divina y una humana, en donde la primera, la divina, el Señor, permea los corazones a fin de que vivan en unidad, y la segunda, la humana, el diálogo, razonar con nosotros para encontrar el perdón. Como dice San Juan Pablo II en la carta sobre Lutero, la culpa donde se encuentre debe ser reconocida en cualquier parte en la que esté, pero también para distinguir entre lo que es esencial y lo que por el contrario es accidental. Los puntos en común con el único fin de alcanzar mutuamente la santidad. Y es que para que la unidad se dé verdaderamente, se hace necesario un conocimiento de los hermanos, que no es simplemente libresco o especulativo, sino un conocimiento desde la simpatía. Pero en principio, entablar un verídico diálogo requiere a su vez dos realidades innegociables. Una, la eclesial, el acompañamiento de los pastores que el Señor ha llamado para defender la sana doctrina y no pasar de una argumentación a una destrucción o errancia doctrinal. Pues la manera como se presenta la fe nunca puede constituir el origen de la división. Después de esta perspectiva, se sigue una correcta formación de lo que significa el ecumenismo para la vida de la Iglesia y del mismo creyente, puesto que no implica abandonar el ser religioso. Se hace ecumenismo desde el catolicismo. Dice Unitatis Reintegratio. Número 2. Todos los cristianos deben confesar delante del mundo entero su fe en Dios uno y trino, y en el Hijo de Dios encarnado, Redentor y Señor nuestro, y con empeño común en su mutuo aprecio, den testimonio de nuestra esperanza que no confunde. El ecumenismo no está reservado solo para hermanos separados de Occidente, sino también para iglesias de Oriente separadas del seno de Roma, donde las cuestiones doctrinales son aún más escabrosas y se remontan a siglos anteriores, a concilios antiquísimos como Éfeso y Calcedonia. Por lo que el diálogo debe partir desde otros puntos de vista, como el hecho histórico mismo que rodeó la división, para que desde esta realidad se construya la comunión, al mismo tiempo que, reconociendo su valor litúrgico y lo que aportan al creyente en lo que respecta al culto divino, a lo sacro y a la debida oración del Señor, dice Unitatis Reintegratio número 15, estas iglesias, aunque separadas, tienen verdaderos sacramentos y, sobre todo, por su sucesión apostólica, el sacerdocio y la Eucaristía
por la que se unen a nosotros con vínculos estrechísimos. Por tanto, cuestiones como reconocer su papel y adaptación para salvar las almas de su región no pueden considerarse un pormenor, y es lo que lleva a plantear dentro del diálogo ecuménico la idiosincrasia donde se da su quehacer, mientras que para las iglesias occidentales separadas del seno pontificial, el problema se traslada a la forma de ver y entender la verdad revelada, y por tanto la forma de proceder no puede ni será igual a la de Oriente. Así pues, para poder entablar una conversación en miras de la unidad que Cristo desea, ante todo, se debe tener bien claro precisamente qué es Cristo: verdadero Dios y verdadero hombre, quien ha redimido a la humanidad en la cruz, ya que, dice Unitatis Reintegratio número 20, movidos por el deseo de la unión con Cristo, se sienten impulsados a buscar más y más la unidad y también a dar testimonio de su fe delante de todo el mundo. De modo tal que una vez aceptada la división, una vez aceptada la divina redención dada por el Señor, es posible entrar en el diálogo de su revelación, a saber, las Sagradas Escrituras, y así descubrir cómo Dios ha hablado a la humanidad y ha querido desde siempre la unidad de su pueblo. Pues en última instancia la fe, la iglesia, está construida sobre Jesucristo mismo, y por tanto, a pesar de no estar en la verdadera y plena iglesia, ya el hecho mismo de profesar a Cristo y vinculados por el bautismo por parte de los hermanos separados, dice Unitatis Reintegratio número 23, produce frutos de alabanza y de acción de gracia por los beneficios recibidos de Dios. Únansele también un vivo sentimiento de justicia y una sincera caridad para con el prójimo, en donde no pueden ser obviados sin más su esfuerzo de tener una vida en Cristo. Así pues, no se puede confundir el celo imprudente e inmaduro con la defensa acérrima de la fe, puesto que el ejercicio ecuménico encuentra su plenitud y veracidad en el amor a la verdad, a la unidad, en la pluralidad, en el seno de la Iglesia Católica, que se cimienta en las enseñanzas del Señor, en la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición interpretada por el Magisterio, que, recogiendo las enseñanzas milenarias de los apóstoles y los padres de la Iglesia, busca que el deseo del Señor sea tangible para todos los hombres. Dice Juan capítulo 17, 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que de este modo las palabras de Cristo se cumplan en el ser de quienes han aceptado a Cristo como su Señor, a saber, que viendo la unidad de los creyentes, pueda el mundo entero reconocer el actuar de Dios, toda vez que una tarea tan ardua y claramente compleja no está en manos de los hombres sin más, sino que es el auxilio divino, el cual permitirá la construcción de la reconciliación, el perdón y la unidad de los fieles. Dice Unitatis Reintegratio 24. Y la esperanza no quedará fallida, pues el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por la virtud del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Amor que al final triunfará y conducirá al perdón y la reconciliación, siendo prefigura del amor del seno de la Trinidad para los creyentes y para el mundo entero. Con esto termino. Gracias, Cristian. Justo a tiempo. Estábamos mirando ya el reloj. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Vamos a dejar preguntas para el final. Entonces, si tienen preguntas, por favor, vayan anotándolas. Los que están atrás, si quieren hacerse acá adelante para escuchar mejor, porque de pronto atrás no se escucha bien. Entonces, les invito a que se hagan más adelante. ¿Está con nosotros Andrés Felipe ya? ¿Te dijo que estaba? ¿No ha llegado? Bueno. Y tenemos para esta mesa también a Edelso, pero no sé si está conectado a través de Andrea o Juan Carlos o Andrea es Andrea, porque ya uno no sabe aquí con esto. A veces tiene el nombre y es otro que está ahí conectado, ¿no? Entonces, Edelso
¿Está? ¿O Juan Carlos? Ninguno de los dos. Ah, bueno, entonces le tocó a Cristian solo hoy. ¿Y André Felipe no llegó? No, entonces está solo Cristian. Entonces bombardeemos a Cristian con preguntas. No, corrijamos mejor, eso bombardear está como muy tenaz hoy, ¿no? Una expresión muy dura hoy, sí, muy bélica. Animemos a Cristian con preguntas. Adelante, Eli. Aquí, podemos pasar desde... Bien, Cristian, gracias por tu presentación. En verdad me generaba muchas preguntas y quiero formular una pregunta, pero no sé cómo hacerla, así que me vas a disculpar un poco lo dialéctico que voy a hacer. Ah, para que me vea, ¿verdad? Ah, por aquí. En el centro de poder aquí. Bien, Cristian. Dentro de tu discurso, habían palabras que me hacían un poco de ruido, y es cuando te refieres a las denominaciones. Primero, rápidamente, yo soy católico, soy religioso, devotos perpetuos de una congregación que se llama los Misioneros Redentoristas. En Bogotá tenemos una universidad que se llama la U San Alfonso. Eso va a ponerte en contexto de quién te está haciendo la pregunta. Me hacía mucho ruido la expresión hermanos separados, hermanos separados. Yo me pregunto, ¿cómo crear un diálogo verdadero en donde nuestras palabras violentas o de alejación, de lejanía, no nos hagan, digamos, como perder ese espíritu de verdadera comunión? Es decir, a lo mejor tú no lo haces con la mala intención de verdaderamente poner un tipo de distancia para con los hermanos, para los hermanos cristianos, ¿sí? nuestros hermanos protestantes. Aquí anda un compañero profesor de la universidad y él le gusta protestante porque originalmente esa palabra tiene sentido para ellos históricamente. Entonces, lo que yo quisiera plantearte es cómo empezar verdaderamente un diálogo ecuménico sin ser tan violentos o tan distantes en el vocabulario, cómo verdaderamente entrar en un espíritu de fraternidad, hasta de sororidad, en el que uno no tenga como etiquetas que verdaderamente alejan. Te pongo esta cita y yo no sé de qué manera la vas a tomar, pero me encanta cuando en el Evangelio dice que los discípulos fueron a evangelizar y hicieron muchas cosas y llegan contentos y le dicen a Jesús: Señor, vimos a uno que estaba expulsando demonios en tu nombre y se lo impedimos. Y Jesús le responde: ¿pero por qué se lo impiden? Si no está en contra nuestra, está a nuestro favor. Eso te lo dejo ahí. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta más para Cristian? Y adelante, dale. Profesora, dale. Si quieren ahí nomás, sí. Mejor. Bueno, soy Isdalia Ortega Sánchez, profesora de la universidad y soy de confesión menonita. Y pues yo agradezco a Cristian y me parece que está bastante bien documentado, especialmente desde la posición más oficial, ¿verdad? Lo papal. Y me parece muy interesante su planteamiento sobre que el ecumenismo comienza por la cabeza. Y bueno, espero que el Papa Francisco sea bastante ecuménico, pero la experiencia que nosotros y nosotras tenemos en las comunidades es que el ecumenismo está en la base. Realmente los diálogos, el ejercicio de trabajo por sociedades más igualitarias, en la construcción de paz, donde participamos con mucha frecuencia los menonitas, las menonitas, lo percibimos y lo sentimos mucho en la base, donde estas diferencias eclesiales no son tan marcadas, donde jamás nos tratamos de hermanos separados y donde nos une en principio en la base de las iglesias el mismo Señor, como usted bien lo planteaba, pero nos une especialmente la necesidad de un país
que refleje y vea presencia del reino a través de la iglesia, porque desde mi punto de vista y mi teología, la iglesia es la primicia del reino, no es el reino. Y sí, un llamado que me preocupa, y es todavía que nuestra hermana Iglesia Católica se considere la iglesia cierta, verdadera. Y eso creo que ofende bastante a quienes consideramos que nuestras iglesias lo son. Yo nunca hago discusiones doctrinales, porque con quien discuta doctrina siempre va a tener la razón. Es decir, ninguna iglesia, ninguna comunidad de fe va a reconocer que su doctrina no es verdadera. Entonces creo que el ecumenismo tiene que ir más allá, y el diálogo interreligioso también, más allá de esas doctrinas que nos diferencian, y tratar de encontrar las cosas que nos unen. Gracias. Aquí también hay. ¿Seguimos aquí? Sí, hola Cristian y hermanos, mi nombre es Loida Sardiñas y soy profesora justamente de Teología Ecuménica y Teología de las Religiones de la Facultad de Teología de la Javeriana, de la Pontificia Universidad Javeriana. Hay varios puntos allí que me sorprenden, digamos, del punto de vista. Tú fuiste fiel en parte a Unitatis Redintegratio. Por supuesto, hay muchos documentos después, hay mucho camino transcurrido, ¿verdad? Más allá incluso de Ut Unum Sin, y son esos documentos que han trabajado las diferentes comisiones hoy en los dicasterios, ¿verdad?, de los diálogos bilaterales, pero también multilaterales con las diferentes tradiciones cristianas. Un punto de partida y uno de los teólogos más importantes de la teología ecuménica es Walter Casper, el cardenal Casper. Y creo que en él es muy claro, y en otros teólogos ecuménicos, que el ecumenismo se construye a partir de un núcleo primigenio del cristianismo que está también en la Lumen Gentium. Es muy importante tomar en cuenta en el diálogo ecuménico el numeral 8 de la Lumen Gentium, ¿verdad? Y es claro, la iglesia de Jesucristo subsiste en la iglesia católica, pero no se agota en la iglesia católica. Es decir, hay muchos elementos de verdad, de santidad, de testimonio de espiritualidad de la fe en toda la cristiandad. Y digamos que ese núcleo común es los bautizados. Es un problema para el diálogo interreligioso. Y por eso hay un franciscano, un teólogo, Michael Moore, que él dice hay que superar también el catecismo, la limitación que implica también el ser filiación únicamente por la línea del bautismo. Pero al menos en la cristiandad, el ser bautizados trinitariamente, ¿verdad?, nos hace ya cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es la única iglesia de Cristo? La única iglesia de Cristo es esa, la iglesia de Jesucristo, que va más allá de las fronteras denominacionales de todo tipo. También en Ratzinger, antes de ser Benedicto XVI, ¿verdad?, hay muchos elementos de esta dimensión, de la plenitud de los medios de gracia que están en las iglesias, en los hermanos, sobre todo en Ratzinger. Es una discusión sobre la confesión agustana con los luteranos, y es lo que plantea justamente, ¿no? Aprender de la iglesia luterana significa el reconocimiento, ¿verdad?, de su eclesialidad. Entonces me uno acá a nuestro hermano redentorista, ¿verdad? En esta visión, seguir hablando de hermanos separados nos distancia, pero también otro distanciamiento es el diálogo doctrinal. Es decir, también otro elemento en Casper, la apologética ha quedado superada hace mucho tiempo, en el sentido de que tenemos que buscar qué es eso que nos acerca. Y eso que nos acerca es la dimensión del reino, ¿verdad?, la que Dalia hablaba ahora, es el encontrarnos verdaderamente como hermanos. Hay más elementos allí, pero sí te recomiendo el numeral 8 de la Lumen, que creo que es muy bonito y muy importante. Vamos, es lo mismo.
Sobre ese mismo tema, Vamos entonces metodológicamente 2 preguntas. Vamos que Cristian responda o haga una resonancia en este momento para darle paso a Juan Carlos, que ya Sí. está. José Fernando Castrillón, yo soy profesor de la Facultad de Teología de la Javeriana. Y creo pues que todos estamos en la misma línea con la pregunta que le hacemos a Cristian acerca de cuál es el punto de partida de un diálogo o religioso o del ecumenismo. Y hay que decir que conforme a lo que se denomina este panel, un punto de partida importante es el reino de Dios. O sea, el cristianismo en sus orígenes no era una religión. El cristianismo era un movimiento escatológico. No estaba anunciando unos dogmas, unas creencias, unas prohibiciones. Lo que estaba anunciando era el advenimiento de un reino, de un nuevo cielo y de una nueva tierra. Entonces creo que hubo un buen aporte para ir pensando también el tema del ecumenismo, es que el punto de partida sea una comunión, que también Lumen Gentium lo dice en su primer capítulo, la eclesía es la comunión, el misterio de comunión desde la creación del mundo, y que ese misterio de comunión se viva en la historia. O sea, que realmente el punto de partida del ecumenismo no sea la discusión sobre dogmas o sobre creencias, sino que el punto de partida sea un compartir común con una mira. Construir el reino de Dios contingente, categorial, pero verdaderamente en la historia, a partir del surgimiento de un nuevo cielo, una nueva tierra diferente a lo que estamos viviendo. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Carlos Pareja de la Universidad San Alfonso. Yo quiero hacerle una pregunta concreta porque ya creo que los otros hermanos han hablado muy claramente. Cristian, mi pregunta concreta es cómo tener un diálogo ecuménico sincero donde no sea afectado por las doctrinas de los diferentes credos cristianos. Esa es mi pregunta concreta. Muy bien, Cristian. Entonces tienes las preguntas que el auditorio te ha lanzado en esta mañana. Damos el espacio entonces a que respondas a ellas o hagas una resonancia, toques algunos puntos frente al auditorio pregunta. Sí, sí, bueno, pues primero pues agradecerles a todos ustedes por los comentarios, por la disposición, por profundizar. Sin duda, les soy sincero, o sea, este tema de utilizar la palabra hermanos separados, pues yo ya se me había hecho esa corrección, ¿sí? Y me dijeron pues que iba a ser como una cosa un poco polémica, y yo decidí dejarlo no para formar polémica ni nada, sino porque recordaba en mis clases de ecumenismo precisamente, donde se nos decía que uno tenía que tener en cuenta 2 realidades muy importantes. Y lo primero era que efectivamente pues estábamos llamados a la unidad. Pero lo segundo, que lo que nos separaba realmente nos separaba, o sea, que no eran cosas así tampoco tan básicas que nos separan. Entonces yo quise hacer como menciona eso de que, claro, o sea, yo no quería, porque inclusive les comparto algo muy personal, yo presenté la ponencia primero y tuve unas correcciones sobre toda esta cosa de que yo había planteado como una cosa de la unidad muy utópica. Entonces tampoco pues quise caer en eso de la unidad pues como algo como muy alejado de nuestra realidad y caer como en eso pues que a mí me dijeron que no podía caer. Entonces el uso de la palabra pues hace precisamente referencia a eso, pues que yo soy consciente que alcanzar la unidad no es una cosa fácil y que efectivamente pues lo que nos separa, sin llegar pues a quedar cosas en esto de que entonces pues se acabó la unidad. Y claro, yo también sé que es una palabra un poco despectiva y es que es muy complicado, y también recordaba yo que también es como esa cuestión de que, pues, en términos de en lo que yo alcancé a leer de la bibliografía, pues que consulté la cuestión de los conceptos, pues a pesar de que la iglesia ha tenido una apertura muchísimo más grande al ecumenismo y todo esto, pues los conceptos tampoco es que sean muy claros. Entonces, yo traté de usar pues como los conceptos, o sea, el tema conceptual para mí fue muy difícil de poder integrar a todos y evitar estas cuestiones como que entonces son otras iglesias que no, y por eso en una parte de la ponencia mencionaba precisamente que ellos también son Cristo, o sea que el bautismo, precisamente la mención de la teopoiesis, de esta configuración con Cristo del bautismo,
pensaba yo, oiga, pues en últimas lo que nos tiene que unir a todos, a nosotros, es el reino, más allá de la iglesia o esto es, pues que todos apuntamos al Dios verdadero, pues que nos quiere salvar y se ha revelado y se ha encarnado y todas estas cuestiones. Pues ya con el diálogo interreligioso, pues ya es más complicado porque, pues claro, ya uno empieza pues donde no tienen el bautismo, donde Jesucristo no está, pero en sí la base, y yo planteaba que el primer paso del ecumenismo se daba en el perdón, porque yo pienso que la cuestión también es que entre todas las confesiones religiosas, ese perdón todavía no es de corazón, sino que, bueno, estamos perdonados, pero igual entre los mismos, por ejemplo, los mismos sacerdotes todavía, entonces hay unos que dicen como que no, entonces son iglesias de garaje, o tienen expresiones muy fuertes, y que ese perdón realmente todavía no ha llegado a los corazones, o sea, no ha tocado a los fieles, sino que son cosas más como administrativas. Entonces, claro, por ejemplo, la cuestión de cuando se levantaron las excomuniones de Oriente y Occidente. Se levantó la excomunión, pero la división siguió, eso es a lo que yo pues apuntaba. Y entonces yo decía, no, hombre, pues es que hasta que efectivamente nosotros no nos perdonemos, o sea, y por eso me parecía tan bonito las palabras de Juan Pablo II, ¿no? La culpa donde quiera que esté, pues hay que aceptarla. Y pienso que una vez que el perdón esté en el corazón y que nosotros ya seamos conscientes de que la iglesia cristiana, o sea, la iglesia cristiana es la de Cristo y que de una u otra manera Cristo nos llama a todos y todos participamos de su cuerpo, es que va a haber la unidad. Antes pues es complicado y se va a quedar pues como también en cuestiones más administrativas y cosas así, pero los fieles son los que primero pues tienen que tener como ese perdón, o sea, lo pensaba también en el tema también de los fieles, por eso hacía mucho hincapié, claro, es parte del Papa, de las cabezas de las otras iglesias, de los pastores, porque ellos son pues al fin y al cabo los que tienen el tema doctrinal claro y todo esto. Pero no sirve de nada si nosotros los miembros pues seguimos con esas rencillas. Y entonces el perdón entre nosotros los miembros sigue de una u otra patente. ¿Sí? Entonces, claro, podemos hablar de unidad y esto, pero mientras tanto en la comunidad de a pie, pues las rencillas entre las diferentes religiones pues sigue siendo muy pautada, por eso pues planteaba esto. Pues por ese lado, ya por la pregunta más clara, pues eso es un reto, porque igualmente entrar a un diálogo sincero y dejar de un lado la verdad, pues yo pienso que ya de por sí ya es quitarle la sinceridad al diálogo. Pero pienso que cuando entramos a estos diálogos y la doctrina utilizó las palabras, lo que yo parafraseé es de San Agustín. Y ese parafraseado de San Agustín es precisamente que en lo negociable pues se negocia y en lo que es base pues miramos también cómo esa base toca a los otros. Pienso por ejemplo que en el tema de la cristiandad ya dar ese paso de que Cristo es el verbo encarnado, de que se entregó por nosotros, es el dogma más grande que nosotros tenemos en común y que es un punto de partida muy grande a la cuestión propia de la unidad. ¿Sí? Ya otras cosas, como por ejemplo el celibato sacerdotal y otras cosas que son discutibles, pues se pueden discutir siempre con caridad. Por eso me gustaba mucho la frase de San Agustín, esta de en todo caridad. Al fin y al cabo, la unidad es propender ese amor. Y es no olvidarnos que nosotros estamos llamados a amarnos, ¿sí? Amar al prójimo. Y pienso pues que primero es reconocer que es mi prójimo, antes de verlo como otra religión, es reconocer que es mi prójimo. Y una vez yo reconozco que es mi prójimo, pues reconozco que quiero que se salve. Y como quiero que se salve, pues entramos en ese diálogo para buscar la unidad, para hacer testimonio, lo que la profesora, primero, perdón, se me olvidó su nombre, me disculpará, que decía que ella compartía con las demás confesiones y que lo único que movía era esa necesidad, precisamente eso es a lo que yo hago referencia, a que cuando ya el odio y todo eso está al lado, solamente importa es llevar el bien, llevar a Dios pues a la gente que necesita encontrar a Dios, llevar a Dios precisamente al mundo, que el mundo vea que la unidad de los que tienen un Dios, de todos los que poseemos un Dios, es tan grande que todos tengan esa necesidad de Dios. Ese es pues como el apunte. Espero haber acercado más o menos a sus preguntas. Gracias, Cristian, por tus aportes. Entonces le damos la bienvenida a Juan Carlos, que ya está conectado en la sala Meet. Juan Carlos, puedes encender tu cámara, tu micrófono
Y Juan Carlos nos va a acompañar con la ponencia Ecumenismo, Camino de Conversión y Puente de Comunidad. Bienvenido, Juan Carlos. Buenos días, muchas gracias. Resumen. En el inicio de esta ponencia se destacará la importancia de promover y experimentar la unidad a través del diálogo ecuménico, considerándolo como la expresión de la voluntad divina. Posteriormente examinaremos cómo en aras de alcanzar esa unidad que refleja la Trinidad, es esencial dar el primer paso que consiste en la conversión. Eso nos permitirá como cristianos lograr una reconciliación sincera y una comunión profunda entre nosotros, ejemplificando de esta manera una auténtica vida cristiana en contraste con un mundo que lamentablemente se caracteriza por la división y el individualismo. Introducción. Por movimiento ecuménico se entiende el conjunto de actividades y empresas que conforme a las distintas necesidades de la Iglesia y las circunstancias de los tiempos se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos. Sin embargo, para llegar a un auténtico ecumenismo y así poder cumplir con la voluntad divina, vale la pena resaltar que la conversión debe ser el primer paso, ya que el ecumenismo es un camino de discernimiento y diálogo compartido que nos llama a la conversión tanto a nivel personal como comunitario, en búsqueda de la unidad a ejemplo de la Trinidad. Por ende, este llamado implica y demanda un cambio radical de vida que supera, sana y deja atrás todas esas diferencias, barreras y disputas que históricamente se han llevado entre las iglesias que profesan la fe en Cristo y la Iglesia, teniendo como objetivo construir una unidad fraterna que sirva al bien común. Por tal motivo, en esta ponencia se hará énfasis en cómo el diálogo ecuménico es un proceso de conversión que nos conduce hacia la reconciliación, edificación y la comunión de una única iglesia que tiene como centro y fundamento a Cristo Jesús. La voluntad del Creador. Uno de los eventos más significativos en la historia de la salvación lo constituye el Éxodo, pues allí Dios pacta una alianza con el pueblo de Israel y lo libera de la esclavitud a manos de los egipcios. Entonces, a partir de la lectura de tales acontecimientos, podemos afirmar que el pueblo de Israel no conoce a Dios a través de una reflexión meramente individual, sino más bien a través de experiencias históricas compartidas por la comunidad israelita. Dios hace una alianza con el pueblo como tal, y no con cada israelita individualmente. Es la alianza que constituye a Israel como pueblo y que le da identidad. Dios es el creador de toda la humanidad y por tanto anhela la unidad y la comunión entre todas las personas, independientemente de su origen, cultura o circunstancias. Así que esta voluntad divina de romper toda barrera en pro de la unidad se refleja en el pasaje bíblico de Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. No obstante, la unidad de toda la humanidad herida es voluntad de Dios. Por eso Dios envió a su Hijo para que, muriendo y resucitando por nosotros, nos diese su espíritu de amor. La víspera del sacrificio de la cruz, Jesús mismo ruega al Padre por sus discípulos y por todos los que creerán en Él para que sean una sola cosa, una comunión viviente. Dios ha tenido un plan redentor desde el principio de los tiempos y la unidad de todos los creyentes en Cristo es una parte fundamental de ese plan. Cuando los cristianos viven en unidad y amor, son un testimonio visible de la obra de Dios en el mundo. Por ende, Jesús pide en oración que todos los creyentes en Él estén unidos en comunión espiritual y amorosa, unidad que es esencial para el testimonio y reflejo del deseo de Dios, que consiste en que todos los cristianos permanezcan siempre reconciliados. Y así, creer en Cristo significa querer la unidad. Querer la unidad significa querer la iglesia. Querer la iglesia significa querer la comunión de gracia que corresponde al designio del Padre desde toda la eternidad. Este es el significado de la oración de Cristo, ut unum sint. En este orden de ideas, Dios desea que todos tengan la oportunidad de conocerlo para luego ser reconciliados y ser uno con Él. Y de esta manera poder experimentar su amor y salvación. Por lo tanto, Él constantemente está llamando a los hombres de fe para que formen parte de su nuevo pueblo y lo extiendan a todo el mundo y en todos los tiempos, reflejando la misión universal de la Iglesia, para así cumplir el designio de la voluntad de Dios, quien en un principio creó una sola naturaleza humana y a sus hijos que estaban dispersos, determinó luego congregarlos. Conversión y ecumenismo. La Iglesia Católica ciertamente siempre ha procurado ser una buena madre para sus hijos, los cuidaba, enseñaba, defendía y vigilaba sobre ellos, los separaba de todo lo que podría dañarles. Hoy, muy conscientemente,
Procura ser una madre buena para toda la gran familia, para los hijos cercanos y para los que se han separado. Busca su amistad, trata de comprenderlos, es capaz incluso de admirar sus bienes y está dispuesta a renovar la propia casa. El Papa Juan XXIII afirmó al comienzo del Concilio Vaticano II, la Iglesia quiere mostrarse como una madre llena de amor, bondad y paciencia hacia sus hijos separados. Por ende, antes de llevar el mensaje de la fe a otros, es esencial poner en orden la propia casa y abordar como seguidores de Cristo las divisiones y desacuerdos existentes dentro de la propia comunidad. Esto implica resolver conflictos, superar diferencias teológicas y promover la reconciliación, puesto que el ecumenismo busca superar todas esas barreras y trabajar hacia la unidad, reconociendo lo que une a los cristianos en lugar de enfocarse en lo que los separa, ya que evidentemente la unidad es fundamental para la misión cristiana y para dar un testimonio más efectivo de Cristo en el mundo de hoy, porque precisamente de eso se trata la labor ecuménica. Pues el término ecumenismo viene de la palabra griega oikos, casa, para designar a la iglesia. Hace referencia a los que pertenecen a la casa de Cristo y fomenta su unidad. El ecumenismo es un proceso difícil y a veces doloroso, ya que implica abordar divisiones históricas, las diferencias teológicas y las heridas del pasado en busca de la unidad. Esto requiere un esfuerzo sincero, paciencia y humildad, y la disposición de confrontar los errores y desafíos del pasado. También puede implicar momentos de frustración y desánimo cuando las diferencias parecen ser insuperables. Sin embargo, a pesar de los desafíos, muchos continúan trabajando hacia la unidad en un espíritu de amor, reconciliación y diálogo, reconociendo la importancia de esta tarea en la búsqueda de una fe cristiana más unificada y efectiva. ¿Quién dijo que el ecumenismo es tarea fácil? Pues además de las divergencias doctrinales que hay que resolver, los cristianos no pueden minusvalorar el peso de las incomprensiones ancestrales que han heredado del pasado, de los malentendidos y prejuicios de los unos contra los otros. No pocas veces, además, la inercia, la indiferencia y un insuficiente conocimiento recíproco agravan estas situaciones. Por ese motivo, el compromiso ecuménico debe basarse en la conversión de los corazones y en la oración, lo cual llevará incluso a la necesaria purificación de la memoria histórica. El auténtico ecumenismo requiere una conversión interna, porque siguiente el deseo de unidad surge y se fortalece a través de la renovación espiritual, la abnegación de sí mismo y de la caridad generosa. La conversión implica un cambio sincero y profundo en la vida de cada cristiano, pues esto no se trata solo de un cambio externo, sino una transformación interna del corazón y la mente. Por ende, Dios invita a arrepentirse de los pecados, a abandonar viejas formas de pensar y vivir y a abrazar un camino de rectitud y amor. La idea de purificar la memoria en Juan Pablo II se refiere a la necesidad de liberarse de rencores históricos y heridas del pasado que pueden pensar a la hora de encontrarse, escuchar y llevar a cabo un diálogo con los demás cristianos. Esto implica perdonar y dejar ir errores y resentimientos, lo cual es una parte fundamental del proceso de conversión, tanto personal como comunitario, en coherencia con la búsqueda de la paz y la unidad entre todos. Así que como Saulo se convirtió, nosotros también podemos hacerlo cada día para evitar que nuestros corazones se enfríen y así promover la caridad cristiana aún dentro de nuestras separaciones y divisiones. Ahora bien, la conversión de San Pablo, que pasó de perseguir a los cristianos a convertirse en un apóstol ferviente de Cristo, ilustra cómo la metanoia, si disponemos nuestro corazón, puede ocurrir en cualquier momento de nuestra existencia, lo cual eso significa que cada día es una oportunidad para renovar el compromiso con Dios y buscar un cambio decisivo en la vida para mantener encendida la llama de la fe, la pasión y el amor por Dios y por su nuevo pueblo, en lugar de permitir que ésta se apague debido a las divisiones y resentimientos que subsisten en el cristianismo, ya que la idea es que a pesar de tales diferencias culturales o ideológicas que puedan existir, el cristianismo permanentemente debe esforzarse por buscar la conversión, amar, escuchar y buscar el diálogo y la unidad para poder hacer vida lo que se lee en Juan 17:21, que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Solo podemos considerarnos cristianos cuando experimentamos un encuentro personal con Cristo, aunque este encuentro no siempre se manifiesta de manera sobrenatural o espectacular como en el caso de la conversión de San Pablo, ya que también nosotros podemos encontrarnos con Cristo en la lectura de la Sagrada Escritura, en la oración,
En la vida litúrgica podemos tocar el corazón de Cristo y sentir que Él toca el nuestro. Solo en esta relación personal con Cristo, solo en este encuentro con el resucitado nos convertimos realmente en cristianos. Así se abre nuestra razón, se abre toda la sabiduría de Cristo y toda la riqueza de la verdad, porque el verdadero católico, el verdadero cristiano es el que escucha y acoge a Jesús dentro de sí, ya que Él es el único que puede cambiar el corazón de cada cristiano. Es más, con ello se recuerda que una iglesia que se evangeliza para evangelizar es una iglesia que, guiada por el Espíritu Santo, está llamada a recorrer un camino exigente, un camino de conversión, de renovación. Esto conlleva también la capacidad de cambiar los modos de comprender y vivir su presencia evangelizadora en la historia, evitando refugiarse en las cómodas zonas de la lógica de siempre se ha hecho así. Son refugios que enferman la iglesia, pues la aspiración de cada comunidad cristiana a la conversión y a la unidad es un reflejo de vivencia y de fidelidad al Evangelio, ya que el mensaje evangélico es promover el amor, la reconciliación y la unidad con Dios, consigo mismo y con la comunidad de creyentes en Cristo Jesús. Vivencia comunitaria. En efecto, la unidad dada por el Espíritu Santo no consiste simplemente en el encontrarse juntas unas personas que se aman unas a otras. Es una unidad constituida por los vínculos de la profesión de fe, sacramentos y comunión jerárquica. Por lo tanto, eso implica de manera fundamental que al estar impregnados del Espíritu de Cristo es esencial aceptar plenamente la estructura de la Iglesia y todos los medios de salvación que ésta proporciona. Eso se hace con el propósito de integrarse completamente en esta comunión eclesiástica y vivir en unidad, ya que solo aquellos que reconocen la autoridad del sumo pontífice y participan de los sacramentos que se encuentran establecidos en ella se unen verdaderamente al cuerpo de Cristo, compartiendo así una misma fe. Entonces, promover la unidad no quiere decir que se tenga que abandonar las convicciones de fe, sino más bien se basa en la adhesión total al contenido íntegro de la fe revelada desde las Escrituras y tradición, ya que ser en materia de fe es comprometer la verdad y eso significa alejarse de la voluntad divina, porque va en contra de lo que se considera la verdad revelada, en contra con la naturaleza misma de Dios como la verdad absoluta. Ya que la espiritualidad comunitaria, o comunión entendida como vida en la Trinidad, es el intento de vivir en comunión en la plenitud de la vida que brota del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exige una comunión de amor que se transforma en comunión con los demás. Se sabe que la comunión en la Trinidad se caracteriza por el amor mutuo y la unidad perfecta entre las tres personas divinas. En este orden de ideas, el ecumenismo busca vivir en una comunión similar de amor y unidad en las relaciones cristianas y en la relación con Dios. Eso implica un amor que va más allá de uno mismo y se extiende hacia los demás, porque se entiende que vivir en comunidad y en armonía con los demás es una parte esencial de la vida cristiana. Esto implica vivir una vida en la que se busca la sanación, la apertura al diálogo y la comunidad, buscando siempre reflejar las virtudes y los valores que se encuentran en Dios Trino. Conclusiones. Necesitamos ir ya cerrando, si puedes concluir. Sí. Conclusiones. En primera instancia, vale la pena recordar que presentar a la Iglesia como misterio de comunión es importante aclarar que se trata de la comunión con Dios, la comunión fraterna en Dios y la comunión con toda la realidad creada. La Iglesia nace del amor trinitario y de la iniciativa divina de llamar a toda la humanidad a la participación de su vida, de revelación y un parte de Dios. En segundo lugar, el ecumenismo tiene como objetivo fundamental superar divisiones históricas y diferencias doctrinales entre las diferentes tradiciones cristianas. Eso se logra a través de la promoción de la conversión, tanto personal como comunitaria, de la vivencia de la caridad y la profesión de una fe común en Jesucristo, ya que el ecumenismo siempre busca la unidad entre las comunidades cristianas para promover los valores centrales del Evangelio ante una sociedad marcada por las diferencias y divisiones. Por último, el fomento de la comunidad y la colaboración entre las comunidades cristianas son esenciales para llevar a cabo la misión de difundir el mensaje de Cristo y promover el reino de Dios en un mundo fragmentado. Esto implica trabajar juntos en la construcción de una comunidad más amplia, pues todos los hombres son llamados a esta unidad católica del pueblo de Dios que simboliza y promueve paz universal, y en ella pertenecen y se ordenan de diversos modos, sea los fieles católicos, sea los demás creyentes de Cristo, sea también todos los hombres en general, por la gracia de Dios, llamados a la salvación, promoviendo siempre un espíritu de amor y unidad en Cristo Jesús. Gracias, Juan Carlos. Vamos a paso a la presentación de Junior. Edelso Junior, 15 minutos, por favor, Edelso, y por favor, entonces anotemos si tenemos preguntas para al final, si tenemos un tiempito
para preguntas. Adelante, Ederson. 15 minutos entonces, Ederson. Gracias, buenas tardes a todos. Se titula El reino de los cielos no se hurta, una lectura desde el método de la matriz social triádica de Mateo 13, 44 al 46. El 29 de mayo del 2013, el periódico El Espectador sacó una publicación que versaba el día en que Dios respaldó la minería. En dicha publicación, una iglesia argumentaba, a partir de algunos textos bíblicos, la justificación de las prácticas de extracción minera. Sin embargo, dicha postura no mencionaba la afectación que padecían los campesinos e indígenas y la naturaleza por tales prácticas. De acuerdo con lo anterior, es inevitable plantear los siguientes interrogantes. ¿Cuál es el papel de los creyentes frente a estos textos o lecturas? ¿Cómo hablar de ecumenismo cuando la fe no conlleva prácticas de justicia o de liberación? En relación con lo anterior, se propone examinar un grupo de parábolas que en apariencia hacen alusión al camino discipular, los versículos de Mateo 13, 44 y 46, que en apariencia hacen alusión al camino discipular y es una invitación a que el discípulo realice todo por alcanzar el reino de los cielos. Sin embargo, para el presente trabajo se ha puesto bajo sospecha la actitud de heroísmo. Se busca hacer una posible denuncia acerca de la interpretación que se ha hecho tradicionalmente de dicho pasaje, por medio de la raíz de la matriz social triádica, propuesto por el padre de la Torre, para observar cómo opera una sociedad dominada por el cerebro límbico y reptílico, egoísta, acaparador, infecundo y manipulador para lograr sus fines en detrimento de otro. Aunque también es conveniente mencionar la presencia de otros personajes que han sido silenciados en el relato, cuyo silencio se considera como oportunidades de la conciencia, una expresión simbólica y positiva, y las opciones comunitarias donde prima la vida, trazando horizontes de esperanza, porque el Evangelio es justicia y liberación. Ahora bien, en relación con el ecumenismo, ello podría contribuir a su consolidación, a volver a los fundamentos del Evangelio, en tanto que exhorta el compromiso con las prácticas de justicia y liberación de los hombres y mujeres, más no la utilización del texto sagrado como argumento de poder. El siguiente orden, pues nos va a ayudar en esa ponencia. El primero, el reino de los cielos no se hurta. Los versículos que he mencionado, el pasaje de Mateo 13, 44 y 46, nos han llegado titulados como las parábolas del tesoro escondido y la perla preciosa. Estas se encuentran insertas según la división de la Biblia de Jerusalén 2019 en la parte del misterio del reino de los cielos. Es decir, una serie de comparaciones para ilustrar a la audiencia o al público al que se dirige el geógrafo y puedan comprender mejor en qué consiste tal reino. Entonces me permito citar el texto. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo encuentra, vuelve a esconderlo y de tanta alegría que le da, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. También es semejante el reino de los cielos al caso del mercader que anda buscando perlas finas. Cuando encuentra una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y lo compra. Fin de la citación. Llama la atención que la interpretación que ha primado, como he dicho antes, acerca de estas parábolas es que se ha relacionado como una parénesis, es decir, animar a los discípulos a realizar actos heroicos para alcanzar el reino de los cielos. Al parecer, pues los tesoros escondidos son un tema recurrente en el folclore oriental, hacen parte de su sistema de comprensión cultural. Por eso, según Joaquín, 1965, Jesús piensa en una vasija de arcilla con monedas o de plata o piedras preciosas, porque hubo guerras numerosas que pasaron por Palestina en el correr de los siglos como consecuencia de su posición entre Mesopotamia y Egipto. Obligaron sin cesar a enterrar lo más valioso cuando el peligro amenazaba. A propósito, es curioso, el Evangelio apócrifo de Tomás presenta la parábola desde otra perspectiva, cuyo objetivo es la de exhortar a creyente que se está dejando seducir por corrientes de pensamiento
de modo que al final, cuando el comprador adquiere el terreno, se vuelve más rico a causa de un tesoro del cual no sabía de su existencia. Entonces, el Santo 2005 escribe o traduce: dijo Jesús, el reino se parece a un hombre que tiene escondido un tesoro en su campo sin saberlo. Al morir dejó el terreno a su hijo en herencia, que tampoco sabía nada de ello. Este tomó el campo y lo vendió. Vino pues el comprador y al arar con el tesoro, empezó a prestar dinero con interés a quienes le plugo. Entonces, de acuerdo con lo anterior, la hermenéutica de la sospecha alerta al lector acerca de una serie de dinámicas que conllevan a dudar del sentido presentado por Mateo. En primer lugar, si se observa con cuidado cada parábola, se encuentran tres verbos en común, a saber, esconder, vender y comprar. En un ambiente cultural regido por el cuadro de honor, deshonra, las personas que se dedicaban a esta forma de comercio eran mal vistas por todos los habitantes, porque según Malina, en 1995, todos los bienes son limitados. Uno que tratase de acumular capital sería necesariamente alguien carente de honra. La palabra despectiva al respecto era avaro. Pero que más que si otro la perdía o sufría. Esto es comprender a partir de la matriz triádica social. Pido excusas porque no tengo acá servicio de internet, en la empresa donde estoy no lo puedo presentar. Pero si me colaboran allá, creo que hay una compañera que me iba a hacer el favor. Entonces voy narrando. En lo que podríamos decir como sociedad acaparadora, podríamos mirar en los versículos 44 y 45, aparecen unas personas, ¿no?, que ejercen unas acciones. Un hombre, un mercader. Estos esconden, venden, compran. Esos tres verbos en común de los que hablé. Tales verbos nos demuestran actitudes que tienen que ver con la actividad del mercadeo, ¿no?, de la compra y venta. Luego, en esos mismos versículos encontramos en la oportunidad de la conciencia encontrar y buscar. Estos verbos me llaman la atención porque señalan algo que no pertenece al sujeto que realiza la acción o sobre quien recae. Por lo tanto, la comunidad está cuestionando o denunciando tales actitudes. Y ya en la otra parte, en las oportunidades de la comunitaria, es decir, cómo se construye comunidad, en los versículos 44 se nos dice que el reino de los cielos es semejante, ¿no? Y aparece en un campo semántico. Campo, cavar, tesoro, perla fina. El reino de los cielos implica trabajo en comunidad para soñar y construir la vida. Por eso quizás estas comunidades no se interesan por buscar dentro de la tierra, sino que la cultivan y la cuidan, mientras que los otros tienen actitudes más como de saqueo. Entonces, en la parábola del tesoro escondido y la perla preciosa, los sujetos de cada narración, pese a que obran correctamente, según las normas comerciales de su tiempo, están hurtando, ya que el dueño de la tierra no conoce sobre la existencia de estos tesoros o hallazgos de valor, por lo que los personajes obran con engaño y quizás obligando a los dueños de la tierra a vender y así incrementar de manera desleal su patrimonio. Luego, estas personas no hacen nada heroico. Es una actitud que se puede equiparar a los latifundistas de la Jerusalén del primer siglo, dado que en una sociedad con recursos limitados, quien hacía por todos los medios posibles para escalar en la escala social, se identificaba con la figura del patrón, a través de la manipulación sin pudor y así acumular poder y riquezas, de modo que pudieran ser vistos como personas influyentes, aunque no lograran ese impacto. Malina y otros describen esta situación de la siguiente manera. La manipulación que una persona puede hacer de todas las cosas disponibles, de ello resulta improductiva e insuficiente para librarse de situaciones realmente difíciles. Tal manipulación humana de todas las cosas disponibles se llama tecnología. Y la tecnología aún aplicada exhaustivamente, no proporcionaba un crecimiento significativo del poder, la riqueza, la influencia o cualquier otra cosa. En suma, se puede sospechar aquí que Jesús en ningún momento está apoyando tales tendencias acaparadoras, ni mucho menos incitar a sus discípulos
a que actúen de la manera deshonrosa como han actuado estos personajes que están implicados en las parábolas que se han mencionado, pues está en juego el concepto del reino de los cielos, cuyas características son las prácticas de justicia y de liberación y de la mujer y del hombre, condiciones necesarias a la hora de hablar de ecumenismo. Segundo, la alteración de las parábolas. Recordemos que las parábolas son las imágenes más genuinas de la actividad y el acontecer de Jesús en su pueblo. A propósito de la torre describe, las parábolas surgen de la experiencia humana y religiosa de Jesús. Existe una relación vital original, responden a un interrogante, enfrentan un problema o dan a conocer un nuevo matiz del reino de Dios en medio del pueblo. Hablan de la acción de Dios Padre en la vida de Jesús, en la del pueblo y en la sociedad, y tratan de hacer inteligible la experiencia interior de Dios o de su actuar, es decir, su reinado. Sin embargo, estas parábolas con el transcurrir de los tiempos, cuando se encuentran con este mundo griego, fueron alegorizándose, una práctica pues buena, pero perdieron su carácter profético. Porque recordemos que siempre el mensaje de Jesús es liberador y lleno de esperanza, buscando siempre las prácticas de justicia. Voy a adelantarme un poco. Ya en la tercera parte, el reino de los cielos y Jesús. Entonces se reconoce la importancia del mensaje de Jesús para la construcción del reino de los cielos. Las parábolas, tal como se presentan y se han interpretado a través del tiempo, establecen una relación asimétrica en virtud de una ganancia personal y no comunitaria, pues se encomia el actuar de cada personaje que, de acuerdo a la tradición judía, son personas que no tienen una misión. ¿Por qué? No tienen nombre, recordemos eso. Y por lo tanto, actúan de acuerdo a sus tendencias acaparadoras. Ahora bien, lo que se puede entrever es la invitación de Jesús a no dejarse seducir por esta clase de comportamientos egoístas, dado que el reino de los cielos es fraternidad, sororidad, compartir, construir juntos y juntas. Entonces, relacionar el ecumenismo con el reino de los cielos es proponer una nueva identidad de los creyentes en virtud de su compromiso con la justicia y la liberación. De acuerdo con Castillo, es posible afirmar que estas parábolas podrían ser una crítica a aquellas personas que buscan lucro y una mejor posición económica en detrimento de otras. Cito, la pregunta que surge aquí es su impacto en la audiencia, o en lo que en crítica narrativa se denomina lector implícito, al pensar en el contenido del texto y en la situación de la Palestina del primer siglo, en términos de los conflictos de lucha por la tierra. Se puede imaginar incomodidad por parte de la comunidad al ver la figura del amo. Conclusiones. A modo de conclusión, se considera oportuno decir que desde el análisis de la matriz triádica se puede optar por el sentir de aquellas personas a las cuales se les pudo haber obligado a vender su terreno y huir para salvaguardar la vida, sentido que quizás no se ha tenido en cuenta hasta el momento, porque ha primado otra lectura. Detectar las tendencias acaparadoras, el listado de la conciencia y las opciones comunitarias pueden contribuir a una búsqueda de caminos de interpretación que promuevan la verdad y la justicia del texto bíblico y de las personas que se identifican en el texto como el que se ha analizado. Pues la ausencia de voz de aquellos que fueron obligados a vender sus tierras demuestran una posibilidad para cambiar las dinámicas económicas que allí se presentan, porque el reino de los cielos no se logra vivir ni alcanzar en sociedades acaparadoras. Finalmente, esta lectura es un llamado a los cristianos para que estudien con una mirada crítica y esperanzadora los textos bíblicos, pues el ecumenismo implica, según el decreto Unitatis Reintegración, realizar intentos de eliminar palabras, juicios y actos que no sean conformes según justicia y verdad. Vaticano II. Para hacer presentes los verdaderos valores del reino de los cielos, las prácticas de justicia y de liberación de las personas. En suma, el reino de los cielos no se hurta. Muchas gracias. Muchas gracias, Junior, por tu exposición. Muchas gracias. Bueno, damos paso a las preguntas. Tenemos entonces dos ponentes, Junior y Juan Carlos. Entonces, aquí el auditorio, si tiene alguna pregunta, levanta la mano, llevamos el micrófono para que podamos empezar el diálogo con los ponentes. Roberto, ¿vale? Juan. Carlos.
Roberto. Hola, Juan Carlos. Yo tengo una pregunta puntual y es, ¿a qué te refieres a conversión como uno de los objetivos del ecumenismo? Esa es mi pregunta. Me quedo sin. Sí, dale. Bueno, lo que pasa es que el ecumenismo no se da sin conversión. Entonces, el primer paso para hablar de ecumenismo tiene que ser la conversión. Y no es una conversión de corazón, porque la conversión nos ayuda a nosotros a reconocer nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros propios errores y también a sanar. Por eso digo a sanar, como dice Juan Pablo II, esas heridas del pasado, esas barreras. Y la conversión hace posible todo esto. Es que sin una conversión sincera no es posible, repito, hablar de conversión. Sí, muchas gracias. También Juan Carlos, yo iba en la misma línea, ¿no? Pero qué bueno que escuchamos digamos, esta imagen que el Papa Francisco ha explotado en los últimos años, que es la conversión sinodal, la conversión como transformación radical al otro y a la otra. Entonces creo que eso es positivo. Yo siento en general que si nosotros partimos de no reconocer que la unidad ya está dada en Cristo, es decir, que la unidad es, y no en realidad es los filósofos a eso le llaman un concepto de tipo contrafáctico, es decir, lo asumimos teórica, conceptualmente, como un ese, ¿no? Como un ser, pero pues prácticamente no se da. Pero partir de la unidad ya dada en Cristo creo que es una ganancia, ¿no? Y vuelvo a Casper y demás, porque cuando Jesús dice que todos sean uno, como tú y yo somos uno, pues ahí ya hay un presupuesto de la unidad. Estamos unidos en Cristo, ¿no? Entonces creo que es un punto de partida importante, asumir que la unidad ya está dada. ¿Qué es lo que no está dado? Pues las divisiones, y eso es un problema de un pecado que se convierte en un pecado estructural de la cristiandad, cuando aquello que nos desune son las confrontaciones, el no reconocimiento del otro, del estatuto de cristiandad del otro. Y bueno, solo felicitarte porque también aludes a este término tan importante de la comunión desde la Trinidad. Creo que es otro baluarte del ecumenismo, la teología trinitaria, ¿verdad? La teología trinitaria relacional en la dogmática lleva ya muchos años. ¿Cómo asumir desde ese paradigma que no es solo crístico, es trinitario, por tanto teocéntrico, va más allá? Y un poco de la historia de la tradición, es que ya el eclesiocentrismo, ¿verdad? Esa postura que se llama exclusivismo en el Concilio Vaticano II fue superada. Quizás la mayoría siento que se ubica como una postura más inclusivista, pero hay que tener muchísimo cuidado de superar realmente de la mano de la propia Iglesia las posturas exclusivistas. En realidad nos dirigimos hacia una dimensión mucho más plural, las teologías del pluralismo religioso, más allá del cristocentrismo, que es lo que es el inclusivismo, ¿verdad? Pero sí la visión excluyente, exclusivista, como se le llamó, a raíz del concilio, que es eclesiocéntrica, yo creo que sí tendríamos que superarla. Y bueno, que esa invitación a explorar la Trinidad como el momento de la dialogicidad ecuménica creo que es muy productiva y muchísimas gracias. Sí, muchas gracias también, Juan Carlos. Y todavía como en la primera ponencia me suena, en la primera ponencia éramos los hermanos separados, ahora somos los hijos separados. Y eso yo no sé si es mayor o menor, pero yo creo que sí, en esa superación de la que habla Loida,
creo que un diálogo ecuménico solo se puede dar entre iguales. Es decir, si yo no me siento hija de la Iglesia Católica, y creo que soy igual en el sentido de esta perspectiva de la unidad. Soy convertida a Jesucristo, soy bautizada y vivo esos elementos que tú mencionabas del amor y de la unidad. Valoro la expresión de la vivencia comunitaria, que creo que es muy importante, pero en la misma perspectiva de Carlos es quién debe convertirse, ¿verdad? ¿A quién? Y me gusta más el término reconciliarse en ese sentido del ecumenismo. Gracias. Muy bien, Roberto. Sí, bueno, lastimosamente las dos primeras ponencias nos generan esa discusión y dejamos sin trabajar la última ponencia del reino de Dios, que me parece que precisamente apunta a lo que dice Carlos, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el fundamento del reino de Dios para lo ecuménico? Yo creo que el aporte ahí de Edelso fue muy interesante y creo que podemos seguir discutiendo en la tarde y mañana un poco esa perspectiva de cómo el reino de Dios se vuelve un fundamento para el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Lastimosamente ya no nos queda mucho tiempo, pero si hay alguna otra pregunta más o inquietud, Eli, concretico, ¿no, Eli? Sí, necesitamos para que Juan Carlos pueda reaccionar un par de minutos. Bien, la pregunta mía es para Sarco y quizás también de manera pedagógica y sarcástica para todos nosotros. Y es, Jesús definió el reino, hermano Sarco. ¿Jesús qué? Jesús definió el reino. Bueno. Adelante entonces, Juan Carlos, si tiene un minutico para reaccionar y Edelso otro minutico. Bueno, algo que sí hay que rescatar es que, claro, el presupuesto de nuestra unidad es Cristo Jesús, pero hay que tener en cuenta que hay que tener a Jesús en el corazón, ¿sí? En el interior, porque si no tenemos a Jesús en el interior, no podemos hablar de un ecumenismo, ni es posible tampoco una reconciliación, porque podemos ser cristianos de nombre, pero no de vivencia. Por eso es de la renovación de la fe, pero no la manera de cómo expresar la fe, sino de la vivencia de la fe. Y nosotros todos somos cristianos, somos cuerpo de Cristo, todos los que creen en Cristo efectivamente hacemos parte de ese cuerpo de Cristo. Pero si no asumimos a Cristo en nuestra vida, esas divisiones se seguirán dando entre nosotros. Por eso es que la conversión es de cada uno de nosotros. Bueno, en relación con la pregunta que me han realizado, pues yo, digamos, en lo que he leído, Jesús no ha definido como tal qué es el reino de los cielos. Incluso las aproximaciones que tenemos son reflexiones de estas comunidades, de los discípulos, donde llegó el mensaje de Jesús, que vieron en su accionar, eso sí es importante, el testimonio, la forma como Jesús actuaba, cómo se relacionaba, daban a entender cómo era ese reino, pero siempre es semejante, es como, no hay una definición todavía. Por eso es más importante reconocer que estas imágenes que nos muestran las parábolas son imágenes muy complejas y el pueblo podía entenderlas porque estaban insertos y vivían de esa cultura. Bueno, muy bien, muchas gracias a nuestros ponentes de esta mañana, de esta mesa, a Edelso, Cristian y a Juan Carlos. Les damos un aplauso. Agradecemos la participación en esta mañana y nos vemos a las 2:30 nuevamente aquí para continuar con las reflexiones. Muchas gracias, feliz almuerzo. Muchas gracias a nuestros ponentes de esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la atención. Muchas gracias. Y la invitación es que Muchas sigan gracias. en la mesa por la tarde, ¿no? Cristian, Juan Carlos, Edelso, ¿no? Bienvenidos. Sí, señor. Gracias, Carlos, por ayudarnos en la